ahí, acá están, somos todos cristianos, está todo bien, y después Dios ya, porque Dios es bueno, sí, sí. No pusieron principios, no establecieron, no dieron a conocer las leyes de Dios, ni se guiaron de eso por más que la Biblia estaba. Eso ocurrió en el tiempo del catolicismo, que en realidad ellos lo único que tenían la Biblia eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Y estaba controlado todo eso a conveniencia de lo que el Papa y ciertos jerarcas que se rodea del Vaticano, ¿no es cierto?, decidían sobre esto es así, significa esto y listo. Por eso como principio de autoridad, por ejemplo, para la Iglesia cristiana, evangélica diríamos, la derivación de la Reforma, se estableció que la autoridad es la palabra de Dios. La máxima autoridad en asuntos de fe y conducta, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿Qué decía la Iglesia Católica? El Papa y la tradición de los papas, ¿no es cierto? Esa es la autoridad. También de Dios. Pero que diga un Papa, él es su palabra sagrada, después inventó lo de que no con infalibilidad, al Papa. O sea, todo lo que diga el Papa es tal como él lo dice. O sea, Dios lo dijo. Imitando los profetas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que lo que ellos decían era la palabra de Dios, lo que dice el Papa, la palabra de Dios. Dentro del llamado Evangelio, copia de lo otro, también se hizo eso, y se hace hasta el día de hoy más de uno. El Señor me dijo, hace atención, ¿no? En muchos casos. El Señor dijo, y también esa palabra de Dios, no sé quién la hará, pero bueno, pero lo dice. Se esperaría que si Dios dijo algo, se lo haga. Nosotros tenemos un problema. Si la Biblia es la palabra de Dios, luego tendríamos que hacerlo. Si decimos, la Biblia es la palabra de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, todos esos dichos evangélicos así. Y luego nadie, si decimos que hay saber qué hay ahí dentro, algo anda mal. Pero claro, nos dijeron que igual usted va a ir al cielo y le van a dar una corona. Todo eso es mentira. Y va a ir al cielo y le van a dar. A menos que llenen los requisitos como dice la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia habla de una iglesia en ciertas condiciones. Así de simple. Iglesia menciona, nosotros también lo mencionamos, pero la Biblia se refiere a la iglesia que Dios dice, no a la que dice la gente, ¿no? Y está en ciertas condiciones. De eso se trata del resto del tema, ¿no? Porque no habla de otra iglesia. Todo lo que no esté dentro de esas condiciones, en la misma Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, que eso no es pavada. Dios no se va a tomar el trabajo de inspirar por el Espíritu Santo semejante libro y luego cualquier cosa lo mismo, así, sí, venga, igual. Eso es lo humano, puede ser que exista, pero delante de Dios, o es como Él dijo o no es. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué a Dios tomaba tanto trabajo en decir si después uno la comuna como uno quiere y da igual? Delante de Dios, sí. Humanamente sí ha quedado así. Humanamente todos somos cristianos y muchos de esos se han pegado hasta el día de hoy. Cualquiera que entre en un templo se anota, allí lo mojan y bueno, y viene todos los domingos, ya está listo, ganamos un alma. Son lindas frases, no sé, suena lindo, pero no es necesariamente la realidad. Uno tiene que haber convertido en serio, nacido nuevo en serio, tener el Espíritu Santo y tiene que estar siendo ministrado de manera que crezca para lo que Dios lo llamó y haciendo lo que Dios lo llamó, si no, no estamos hablando de eso. ¿Están entendiendo? No es la tradición. En la tradición entra cualquier cosa, pero bíblicamente entra lo que encaja en lo que dice Dios. Y ahí la importancia de la Sagrada Escritura sirve para verificar. Uno dice que hay que mirar lo que dice la Escritura, no es meramente para saber, eso es intelectual y está bien. El punto es que ese, lo que ahí dice me compromete hasta los huesos y Dios va a obrar conforme a eso. Es como un testamento, esto van a cobrar la herencia, dice aquí, y lo van a poner aquí y allá, y todas las coronas y los premios, qué sé yo, en tanto se cumpla esto y esto, el testamento dice todo eso. Y Dios no va a obrar de otra forma, ¿entiendes? Y si uno está interesado en esa herencia, y tendrá que fijarse, si no, no estará, es sencillo. Sencillo. Pero lo mojaron, pero le pusieron el aceite, todo eso no tiene nada que ver.
Porque son símbolos que tienen una realidad tal como la Escritura dice, si no quiere decir que no son lo que la Escritura dice. Porque el aceite se vende en todos los almacenes, agua, ahí se están poniendo agua por todos lados acá en Tortuguita, ¿no? Esos 3 caños que quedamos. O sea que sí, por eso. Ahora, ¿qué tiene un significado especial todo lo que dice la Biblia? El asunto es, yo encajo con eso, tiene que ser preocupación de uno, y no se puede imponer, le tiene que venir. O se encontró con Jesucristo y se convirtió en cristiano real, o todavía no sabe de qué estamos hablando y qué hago acá. Y sí, mucho más en esa situación. La idea es que uno mire, que uno se preocupe, piense y luego pregunte, porque si no ya estoy perdiendo tiempo. ¿Me explico? ¿Entienden, no es cierto? Si la Biblia no se realiza, o sea, lo que dice ahí de nosotros, y para nosotros fue escrita en vano. Tiene sentido solo los que la ponen por obra, y para los otros solo le dice, vos no estás, vos no sos. Todas las cartas apostólicas, en las cuales habla el Nuevo Testamento, ¿no?, fueron dadas a gente que nació de nuevo, a creyentes, fueron escritas. Nunca Pablo ni ningún apóstol escribió un incrédulo, no tenía sentido, no iba a entender nada. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Los apóstoles en el Espíritu se dirigieron a los que tenían el Espíritu, a nadie más. Y más bien que eso que tenía el Espíritu no es que porque lo tenían, ahora había que poner por obra. Si lo tenés y para algo fue dado, es para cumplir el rol que Dios adjudicó a cada uno. Si no está hablando de otra cosa y no es. Recuerden, ¿por qué vino la decadencia? La religión suplantó todo. Suplantó, cambió, arregló con cumplidos, adornos, puro símbolo, ¿no es cierto? Y ya está, eso es religión. Y listo, y todo contento, si era cristiano, ¿no? Ahí estaba, ahí, listo. Cuando se murió la generación del siglo IV, los que nacieron de la otra no sabían nada de cristianismo verdadero. Por lo menos los otros una idea habían tenido de lo de antes, los más viejitos. Cuando entró la generación nueva y después la otra, desapareció del mapa el verdadero cristianismo, quedó religión llamada cristiana, puro templo, porque Constantino dio énfasis a la construcción de templos. La nueva iglesia imperial, y el que no era cristiano, tipo musulmán, los musulmanes hicieron eso también. En realidad la mayoría de la iglesia que tenía un poder, claro, porque era imperio casado, religión política. Y que no estaba con la religión, no estaba con la política tampoco, y ahí se armaba, entonces no podía ser. Piensan que hoy puede ser uno de un partido político o no, y puede elegir la religión que se le ocurra, que también es una trampa, ¿no? En ese tiempo, o era cristiano o estaba en problemas. Y si era cristiano verdadero, era perseguido. La nueva iglesia persiguió a todos los que no estaban de acuerdo con la religión imperial. La Santa Inquisición famosa, una vez que surgió, para el tiempo de la Reforma, el Papa lo que menos pensaba que iba a surgir la Reforma. Eso solo un plan de Dios, ¿no? Hizo que alguien se rebelara contra ese sistema y empezara a sacar los trapitos al sol y dijera, esto no es así, la Biblia dice otra cosa. Solo que empezó con una paradita chiquita nada más. La preservación es solo por la fe, la revelación de la palabra de Dios. Y ahí era otro que estaban vendiendo cualquier cosa y le estaban afanando, robando, quedándole con tierras, casas, plata, todo, y prometiéndole si sale del purgatorio, que es una mentira, y entra al cielo. Lo comprado por poner plata, mentira. Y entonces cuando vio que se le arruinaba el negocio, se inventó la Santa Inquisición, hermano de la orden de los jesuitas, un señor que se llamaba Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, fue el primer jefe de los jesuitas y ese cortaba la cabeza. Era un inquisidor. El inquisidor era investigar a ver dónde están los que nos llevan a contra y ahí prendían fuego, lo quemaban, lo partían en el medio, le sacaban las uñas, los ojos, le abrían las piernas, le pasaban las cigarras así por la mitad. Todo eso está en los museos que hay en España. Hubo muchos en la famosa Santa Inquisición, no solo en España, pero ahí quedaron los museos y todos los artefactos que usaban los inquisidores para torturar gente.
para ese tiempo los españoles habían sufrido la invasión de los moros, ¿no es cierto? O sea, los musulmanes de África del Norte se enchufaron ahí, en España. Cruzaron el Mediterráneo, ¿no? Entraron en España por 800 largos años, vivieron de ahí que nosotros, como descendientes de españoles, tenemos muchas costumbres árabes, musulmanas, ¿no? Parecidas a los musulmanes por la herencia gallega. Los españoles vinieron para acá y nos delegaron eso. Una de esas era muy bien, vamos con lo que quedamos. Se extiende la reforma, habíamos visto el otro día a Suiza. Empezó guerra con los protestantes después de 9 largos años, de muertos de un lado y del otro. Fíjense cómo lo arreglaban, ¿no? Cuán cristiano era el uno y cuán cristiano era el otro, pero ninguno sabía otra cosa. De ambos lados la gente estaba ciega, no veía y creía que lo que hacía estaba bien. Matar gente con o sin razón no es cristiano, ¿verdad? ¿Entienden, no es cierto? Se extendió a Suiza en el tiempo de un rico Zwinglio, ¿no? Ahí intervino Juan Calvino, todo eso lo vimos. Y luego se extendió a los Países Bajos, Holanda, Bélgica, etc. ¿No es cierto? También fue a parar ahí la reforma. Recuerden que la imprenta se había recién inventado y corrían los impresos, ¿no? A todos los lugares donde viajaban esta gente, llevaban los escritos y se empezaban a enterar, y mucha gente empezó a ser libre del papel, ¿no? En 1552 el emperador Carlos V estableció la Santa Inquisición, ¿no? Concordando con el Papa, él fue el que mandó quemar todos los escritos luteranos que se encontraban en la Biblia, prohibió la impresión de la Biblia, qué lindo, ¿no? Y toda la reunión religiosa donde se leyeran las escrituras, ¿qué no era de Dios? ¿Qué problema había? Si ellos estaban en la verdad, tenían que dejarlo, ¿no? Pero claro, no les convenía, los mandaba todo. En 1535 mandó quemar vivos a los anabaptistas, y sin embargo, para 1572 los Países Bajos se rebelaron bajo la dirección de Guillermo de Orange, y varias regiones se hicieron protestantes. En Escandinavia, desde muy temprano, en 1536, esto es toda información histórica, ¿no? Se hicieron luteranos en Dinamarca como religión del Estado, en Suecia en 1539, y en Noruega en 1540 se hicieron protestantes. Se salieron del catolicismo y ellos abrazaron la iglesia presbiteriana. Los noruegos, los escandinavos, la iglesia presbiteriana. El presbiterianismo se caracteriza por su forma de gobierno, por eso es presbiteriano. Había un presbiterio, pero rodeado de otros yerbas ahí, no necesariamente presbiterio bíblico, pero por eso se llamó presbiteriano. En Francia llegó la reforma, llegó a existir gran cantidad de cristianos conocidos como hugonotes, pero el papismo preparó una trampa mortal, ¿no? Para ellos, por medio de Catalina de Médicis, durante la fiesta de San Bartolomé en el día 24 de agosto de 1572, donde murieron emboscados en 30.000 hugonotes, los masacraron, porque dijeron que era una fiesta, vengan todos a la fiesta cristiana, y cuando llegaron ahí lo tenían, los mataron a todos. 70.000 hugonotes fueron asesinados. A pesar de esta nefasta traición, se armaron los hugonotes pocos que quedaron y resistieron hasta el año 1598, cuando el edicto de Nantes, en Francia, les dio derecho de libertad de conciencia y de practicar libremente sus cultos. Recién ahí en el edicto de Nantes. Sin embargo, la oposición papal nuevamente triunfó, y en 1685 los jesuitas revocaron el edicto. Los jesuitas, los capos de la Santa Inquisición, ¿no? Y los cristianos protestantes fueron perseguidos hasta que Napoleón en 1802 concedió la tolerancia religiosa para todos y anuló casi por completo el poder político papista en Francia. De hecho, con Napoleón terminó el Sacro Imperio Romano, como el otro día comentaba, y dio lugar a la República, dicen los franceses. En Inglaterra, en el año 1534, se desligó por completo del yugo papal, poniendo a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury como único jefe espiritual de la Iglesia de Inglaterra, que es la
¿Saben cómo se llama la iglesia de Inglaterra? La anglicana. Lo puso al mismo tiempo que el rey Enrique VIII fue reconocido como cabeza suprema en los asuntos temporales. Este rey apoyó mucho la reforma. Desgraciadamente más tarde asumía el poder la reina María, apodada la Sanguinaria, era católica, archicatólica esta Sanguinaria, e intentó restablecer el romanismo otra vez en la isla británica, matando a muchos. Sin embargo, en 1558 asumió el cargo la reina Isabel I, la cual definitivamente afirmó la iglesia anglicana hasta el día de hoy. En esta iglesia se originó el movimiento puritano, que fue llevado a Estados Unidos, y luego vinieron de ahí, de la iglesia anglicana, los metodistas, con John Wesley y Carlos Wesley, que era su hermano. Carlos Wesley era lo que hoy se diría un salmista, hacía himnos. Muchos de los himnos que andan por ahí, los escritos de esos himnarios que andan, protestantes viejos, ¿no? Se lo debe a Carlos Wesley, el hermano de John Wesley. Ese sí que era un apóstol, John Wesley. Él formó y extendió el reino de Dios, y la doctrina cristiana, que estaba bastante chueca para esos tiempos, ¿no? Y creó la iglesia metodista, porque tenían método para evangelizar, por eso se llamaban metodistas. Se le daba mucho énfasis en ese sentido. Hoy la iglesia metodista se hizo muy política, se metió en la política hasta los huesos, ¿no? Y perdió su... Si se resucitara John Wesley, lo manda a todos presos, porque tuvieron toda una base buenísima con él y con la teología que John Wesley dejó, no muy buena, y sin embargo, hoy en día quedan los recuerdos, todo muy lindo, pero más que eso, la iglesia metodista ni figura ni hace nada de lo que se supone que tendría que hacer. En Escocia, en el año 1528, las enseñanzas de Lutero se infiltraron en Escocia, luego las de Calvino, pero la reforma comenzó con John Knox. John Knox fue un sacerdote católico sincero y honesto que reconoció que los principios de la reforma eran verdad y los adoptó y los enseñó. En 1540 los franceses lo arrestaron, pero por influencia británica, esos son los arreglos políticos, ¿no? Fue puesto en libertad y en 1549 volvió a Inglaterra para seguir predicando. En 1553 fue a Ginebra, que es Suiza, ¿no? Y aprendió mucho del calvinismo y vuelto a Escocia. Para 1559 fue llamado por el Parlamento de los Lores escoceses para establecer los principios de la reforma en ese país. Y se hizo una religión del Estado, la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Un año después quedaba establecida la Iglesia Reformada de Escocia. Como la luterana, hubo iglesias reformadas también. Con el resultado del romanismo casi desaparece. Y pasamos a algo bien importante que tiene que ver con tres principios fundamentales que dejó la reforma. El primero, que la Sagrada Escritura son la autoridad máxima en materia de fe y conducta, y no la iglesia o la tradición, como asentaban los católicos, que hasta el día de hoy siguen con eso. Cualquiera de estas que sea. O sea, no un papa, no nadie, sino lo que la Escritura dice, eso, la autoridad viene de ahí. En otras palabras, de la obediencia a lo que Dios dijo y no a lo que un hombre dijo. La reforma hizo posible que el común de la gente tenga la Biblia en su propio idioma y logró que ésta sea por mucho el libro más difundido y leído en todo el mundo hasta el día de hoy así. El más leído y el más difundido está bien. Le gana lejos a cualquier otro. Por más que algún secular por ahí uno escuche, tal libro es más leído, mentira. Que alguna gente lee ciertos otros libros puede ser, ¿no? Pero el libro más difundido y más leído, no sé si entendido, pero sí leído, claro que entendido es otra historia. Muy bien. Dice el segundo principio, o sea que primero la autoridad máxima estableció la reforma, la Sagrada Escritura. Otro principio es que el hombre, para adorar a Dios, no necesita más intermediario que Jesucristo, anulando así todos los sacerdotes, vírgenes y santos impuestos por Roma, y hacer que en el culto católico, ¿no?
Dios es presentado como apático, implacable, por lo cual se debe ser apaciguado a fuerza de velas, sacrificios, caminatas, santos mediadores que interceden y mucho dinero para ayudar a la Santa Iglesia. Pero la Reforma eliminó toda esa mentira, haciendo que el hombre se acerque a Dios solo por medio de Jesucristo. Cualquier hijo vecino, por medio de Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. Eso se estableció firme. Y no por toda esa burocracia, y pase por acá, y si no hace la cadena tal, y que bla, 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 bla. A veces dentro del llamado mundo evangélico también hay ciertas cosas medio parecidas con distintos nombres, cuando en realidad tiene que ser solo por Jesucristo. Y Jesucristo está esperando, bueno muchachos, o sea, la parte yo los puedo ayudar en cualquier problema que tenga, pero ¿van a ser como yo digo o no van a ser? La mayoría de las reuniones cristianas, cuando uno mira así, ¿no? Tiene que ver con las necesidades, me duele aquí, me duele allá, necesito esto, tengo plata, no tengo casa, con las necesidades mías, mis necesidades. Y la gente va ahí como pidiendo así, delante de Dios. Y el culto y todo el entorno se hace para suplir las necesidades. Y para las necesidades, o no necesidades, sino para los intereses de Dios, o para lo cual Dios quiso hacer con los que vienen a Él. ¿Cuándo se toca la corneta? ¿No? Parece que eso, el punto es que Dios haga para los seres humanos, y no que los seres humanos hagan para Dios, porque eso no es muy importante. Pero la iglesia se compone de gente que Dios trató, si no existe. Necesidad, tados, rengos, ciegos y pobres y qué sé yo con cuántos problemas por todos lados. Siempre los hubo y seguramente los habrá. Ahora, ¿quién se dispuso a cuente conmigo aquí, yo y el tipo Isaías? De eso se compone la iglesia y no de otro. Pero todo este montón y esta multitud vino para que lo sanen. Todo muy lindo, pero hasta ahí no es la iglesia. ¿Están entendiendo? O sea, la iglesia no se compone, no tiene nada que ver con eso. Que eso es parte de la misión de la iglesia es una cosa. Realmente la iglesia no se compone de rengo, ni ciego, ni pobre, que me falta esto, que no se compone de eso. Se compone de gente consagrada. Aquí estoy, Señor, para lo que usted mande. Y si no es así, no está. Así de sencillo. Primera de San Pesor. Sí, pero cuando uno lee va a encontrar eso así. ¿Verdad? Va a encontrar eso así, que es con compromiso. O sea, ¿quién está por...? Y Dios no está prendiéndole vela a nadie. Simplemente está observando a ver quién quiere, quién le sale adentro y se tira de cabeza. Y el que no, tranquilo. Porque vuelvo a decir, Dios no prende vela a nadie. Y le ruega, le dice, le muestra. Cada vez que Dios alumbre, y solo Dios sabe de cada uno de nosotros, cuando somos alumbrados y tenemos entendimiento y se nos hacen claras las cosas, luego estamos comprometidos hasta acá. Y ese es el objetivo de esto. Comprometer, meter el cuchillo a la panza así y después cada uno sabrá qué va a hacer, porque algo va a haber que hacer, porque cuando se pase para el otro lado va a pasar vista. A usted le dijeron esto, y usted lo sabe. Y sí. Memoria hay, le van a pasar el cassette, la filmación, le van a pedir a la Evelyn y a ella, ¿me presta el cassette? ¿No? Claro, la palabra de Dios compromete y dice, pero yo entendí, pero que una cosa es cuando uno no sabe nada, está exento. Cuando uno no sabe nada, ignora todo, pero yo no sé, bueno, pero un día se entera. ¿Qué va a hacer el día que se enteró? ¿Qué va a hacer? Ahí está comprometido con Dios. Y cada vez que yo vaya a Dios, una vez enterado, ¿no? Me topo con todo eso y con qué cara voy a Dios. Solo como siempre tipo católico a pedir. Voy a Luján a pedir que esto, que lo otro. O voy a servir a Dios, Señor. Pero eso no lo puede decir. Lo vuelvo a decir que Dios no quiere a nadie obligado. Ni que forzado, ni que lo manipularon, que me dijeron que tenía que estar aquí, ¿por qué? Y yo no quería, ni que me averiguarme. No, todas esas manipulaciones delante de Dios no va. Uno viene porque ama a Dios o no viene. Así. Y Dios no dice nada, porque Él se va a llevar para reyes y sacerdotes gente que de verdad quiso contra viento y marea. Que dicho sea de paso, no solo que hay que querer, sino que Dios le pone viento y marea ahí para que
que sea más ahí, a ver si de verdad limpiar. Porque si todo pone como Mar del Plata, así, cualquiera vendría, ¿cierto? Flores y qué sé yo, sería una maravilla y cualquiera vendría. No, pone dificultades para ver si es cierto que yo amo a Dios y quiero ser como Él dice que tengo que ser. De eso se trata lo que es iglesia. Dice el punto número 3, ¿no?, de los principios de la reforma dio énfasis en la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, con sencillez y plena libertad. De esta forma quedaron de lado las pompas, las ceremonias rígidas, la repetición vana del rezo aprendido de memoria y culto, juego y falaz impuesto por el clero, que hasta hoy sigue, ¿no es cierto?, que esto que lo otro con costumbre, ¿no?, tradición. Y vieron qué fuertes que son las tradiciones, ¿no?, y que una de las cosas más duras de romper, y eso uno lo nota en la Biblia cuando lee el Nuevo Testamento, en los mismos apóstoles, ¿no? Pedro no entendió que había que predicarle a los gentiles hasta que el Espíritu Santo lo agarró casi del cuello ahí en un éxtasis, ¿no es cierto? El capítulo 10 de los Hechos habla de eso, ¿no? Y le hizo ver, mirá, estos animales allí, Pedro, mate y come. No, ninguna cosa común, a Dios le digo, bueno. Tal fuerte que uno no se da cuenta de con quién está hablando y lo cuestiona. ¿Cómo va a cuestionar a Dios? Cabeza dura, ¿no? Pero era su ceguera, su judaísmo ahí metido, ¿no?, trucho. Lo que yo he limpiado no lo llame truco. 3 veces le tuvo que hacer enfático. Y después cuando vinieron a golpear la puerta, que ya lo venían a buscar, ve con ellos sin dudar porque yo lo he enviado. Le dijo el Espíritu, tú Gil, no lo acá. Y de ya los criticó, ustedes saben que nosotros una casa inmunda no vamos a entrar. ¿Cómo va a ir a una casa y decir, ustedes son una manga de inmunda? ¿No? Pero eso hizo Pedro. ¿Sí? Pero su ceguera no le deja ver. Y así la tradición en general, todo lo que uno está acostumbrado y arrastra que todavía no lo cambió, le tira para atrás y le aparta de Dios, porque Dios quiere hacer cosas y el tradicional no lo va a hacer. Si no renuncia, si no ve y no se dispone a pagar el precio, claro, porque después le iban a criticar a los judíos. Y eso pasó con Pedro. Le llamaron todos los judíos, ¿cómo es que entró usted en la casa de un gentil? Enseguida tuvo que volver a explicar todo. Y poner pruebas, mire, fue Dios, no era yo. Porque yo no quería, pero Dios quería. Bueno, sí. Y si Jesús le había dicho hasta el último de la tierra, toda criatura, todas las naciones. ¿No dijo así? Pero uno a veces escucha, dice todo sí, amén, gloria a Dios. Ellos dijeron así, pero no entendieron nada. Y eso pasa, pero hoy pasa muchas de esas cosas. Y uno la tiene ahí, no, pero a mí me dijeron que ahí es la iglesia, es más tarde y Guatemala, igual. Claro, porque confunde una dirección. La iglesia es un grupo de gente universal, ¿no? No estoy hablando de la iglesia universal. Es de todo, en todo lado, y gente en ciertas condiciones, otra cosa no es la iglesia. ¿Entienden? Como la ve Dios. Dios no ve direcciones y cosas físicas. Dios ve personas que se metieron por parte de todas, a las cuales Él intervino y les dio, no le va a pedir nada que no le fue dado, y que Él las conoce, que están en diferentes lugares, que pusieron diferentes carteles, eso viene por cuenta de los humanos. Con todo Dios sabe dónde están y espera el mismo espíritu, ¿no?, que se conecte. Él tiene un cuerpo unido, el mismo espíritu, sin divisiones, sin prejuicios, de los cuales habrá que pagar lindo precio porque tener esa libertad y reconocer a otros muchas veces se gana crítica, juicio, condenación. No, pero eso no, porque aquel otro por y aquel otro por y ya está. Y, no sé, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y eso divide y mantiene la iglesia así, la iglesia nadie hace nada. Pero los que de verdad fueron llamados y son parte de la iglesia se ven metidos, a pesar de todas las contras que pueda haber, porque las hay. Se ve que es parte de ese cuerpo único que Cristo por su espíritu y su palabra lo forma y va dando oportunidad, y uno se va poniendo o saliendo. Uno se va poniendo o saliendo. ¿Vieron los formularios que dan a veces para entrar en una fábrica? Que ahí pongan una crucecita acá, y muchos van poniendo crucecita y otros la van poniendo, se van anulando. O lleno los requisitos, o no lleno.
que lo decide uno. Dios quisiera que sí, que uno acepte lo que Dios le dice. Se supone que cuando se encuentra con Jesucristo, si Él es el Señor, nos salvó, y todo lo que la Biblia dice de Él, cuando eso le es revelado, donde tiene que ser revelado, ¿no? Uno está con Cristo y la persona más grande, la mejor. Todo lo que me diga quien sea, Obama, la Cristina Kirchner o quien fuera en este mundo, no significa nada por lo que Él dice, porque yo lo conozco. Este es más grande que todos. Los otros son mortales, hay pecadores. Pero esta es la verdad. Acá está el asunto. Ahora solo uno puede decir eso. Porque mientras lo domine y lo gobierne, todo lo otro dice, no, pero resulta que este, o que el otro, no sé quién. A veces son políticos, a veces son religiosos, los que dominan a la gente, y la gente prefiere quedar bien con ese y no con lo que Dios le dijo. Porque total, Dios ya sabe. Sí, chocolate por la noticia, claro que sí. El problema es, ¿me conviene esa actitud? De ninguna forma ni manera. ¿No es cierto? Pero sacarle a lucir quién es uno. De todo, Dios no se va a engañar con quién va a llevar. Va a llevar lo que sabe bien que bajo todas circunstancias le fue revelado primero, ¿no es cierto? Y luego respondieron. Respondieron como él quería. Y los que no solo se hicieron a un costado, y por más que esos que se hicieron a un costado duerman en los llamados templos, ahí van a quedar durmiendo. ¿No es cierto? Claro, porque Dios necesita gente que sí, que quiso estar y que sí, murió. Después del estudio se lo va a decir. En realidad la Biblia es la que lo dice. Muy bien. La nota dice, como es de notar, aunque esto fue una bendición, el arranque de la reforma, ¿no? Y hubo mucha liberación de esclavitud espiritual e intelectual de la gente, también se debe reconocer que muchos de los honores del romanismo fueron arrastrados, practicados hasta el día de hoy. Se dejó de estar esclavo a un papa universal y siguió atado a miles de papistas locales llamados pastores o reverendos, o otros nombres, ¿no? En muchos casos la iglesia se hizo estatal o nacional, mezclándose con la política del momento y haciendo que cualquiera sea cristiano. Por ser una iglesia, ¿no?, acomodada a principios mundanos, más que espirituales, se prestó para ser usada engañando a millones de personas que por comodidad no investigan qué es lo que creen y hacia dónde van. Capiche. Muy bien. La iglesia perdió su rol profético para denunciar los pecados de los gobernantes y de todos los que están en eminencia. Ya no advierte sobre las consecuencias. Cuando lo quitan, nadie quiere hacer. Y si no, me van a cortar los ojos. Pero el punto es, si Dios lo mandó, tiene que ser. Ahora, a la iglesia en general, cuando debiese, no, se acomodó y somos todos santos, está todo bien, igual. Y esa es la iglesia. Nada que ver, ¿no es cierto? Pero bueno. Para denunciar los pecados de los gobernantes y todo lo que está en eminencia. Ya no advierte sobre las consecuencias temporales y eternas de practicar desviaciones, que las hay bastante. Se calla y duerme, solo entretiene a la gente haciéndole creer que están bien y que Dios está con ellos. En muchísimos casos el cristianismo actual ha vuelto a las prácticas antiguas de engaño, inventando doctrinas para sacar plata, dinero, ¿no?, para beneficio de los ministros corruptos, creyendo que así agradan. Y la Biblia advierte, porque hay varios pasajes que ustedes lo tienen que ver, que están ahí conocidos, ¿no es cierto?, que eso ocurriría, y sí ocurrió siempre en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo se ve eso. Y proféticamente, que estaba advertido que en el último tiempo iba a ocurrir ese tipo de cosas, siguió ocurriendo. ¿Están contentos? No con que sea eso así, ¿no?, sino con que uno se da cuenta, sí es verdad. Vale, el punto es qué será que uno va a hacer después, ¿no? Tiene una parte. ¿Saben que siempre ha ocurrido que la gente mira así la película, ya yo mira, nada más, pero yo estoy acá, entré en el cine y me voy, todo, y nada más. ¿No? Y uno, pues si uno en la iglesia no tiene más parte, estoy de un lado o estoy del otro. Estoy en la luz, estoy en la oscuridad. Soy de Cristo, soy mundano, ¿verdad? El sancochado no figura, no existe la parte media.
Saben que en el mundo se inventó la síntesis. Cuando uno estudia un poco de la historia de la filosofía, ¿no? Pusieron tesis versus antítesis, ¿no? Y la mitad, para que no haya este resultado de una guerra de tesis versus antítesis, la síntesis. Ese es el resultado. Ni muy ni tan. Es una fórmula. Federico Hegel, un alemán, ¿no? Siempre los alemanes han metido en la historia por muchas cosas. No solo la reforma de la Alemania, sino que varias otras filosofías surgieron de los alemanes. Y Hegel inventó la teoría. Esa teoría se aplicó en el comunismo, se aplicó dentro de la iglesia. O sea, los teólogos también la aplicaron a la teología. Entonces, ni muy, ni tan, parte media, si no quedamos ni muy mal, ni muy bien, y bueno, está todo bien. O sea, los principios eternos fueron quedando de lado y se adoptó lo sintético, porque queda bien con todo. Así fue para la teología también. Y bueno, así andamos. Claro, porque lo que Dios le llama pecado es ya un pecadillo, no sé si un pecadillo, ¿no? O una mentira blanca. Si es mentira, es negra, no que una mentira. Empecé a intentar una serie de cosas para disimular lo chueco, piadoso. En fin, el padre de la mentira era piadoso. Pero todo eso se inventó. Y sí, bueno. Cuando Dios le llama por el nombre que tienen las cosas, verdaderamente, y sin embargo después se aguachentó todo ahí muy light, y total todo lo mismo, donde va la vaca, va la chicha y todo vamos. Muy bien. Restauración progresiva, es decir, cuando se observa la historia de la iglesia después de muchos siglos de total oscuridad espiritual que hubo, muy lentamente, por la gracia de Dios, se comienzan a restaurar algunos conceptos que fueron torcidos por la autoridad religiosa de turno. Hoy hay muchos más cosas restauradas que las que hubo antes, que fueron muy lentamente. Primero en el siglo XVI, Dios ilumina a Martín Lutero para restaurar el principio de la salvación que se consigue por medio de la fe sola en Jesucristo y no por ninguna clase de obra que se hiciera, como dice Efesios 2:8-9, no para que nadie se gloríe, no por obra, salvo por gracia por medio de la fe. Otro logro fue que Lutero, como otros reformadores lo hicieron, tradujo y mandó imprimir la Biblia al idioma popular, en alemán, en el caso de Lutero, otro al inglés, etcétera, etcétera, para que todos pudiesen leer las Escrituras. Y eso fue muy importante, que se enteraran qué de verdad decía el Nuevo Testamento y no lo que la Iglesia romana le decía, que todo bueno. Otro avance ocurrió en el siglo XVIII cuando el conde Zinzendorf de Moravia descubre por revelación y el estudio diligente de la Biblia que la palabra iglesia, traducida iglesia en casi toda la Biblia, significa llamado fuera, y que el término aludía a personas y no a un edificio llamado templo como se creyó por siglos. Vamos a la iglesia. Oye, ¿la iglesia cuál es? El edificio, está la puerta, el cartel. En el caso de los católicos está la crucecita, el santo tal. Vamos a la iglesia. Donde la iglesia es un gente. Si viene Nicolás, donde está esa gente, ahí está la iglesia. Que de esa gente se reúne, cinco aparte. Pero mira, donde está la gente esa, verdadera, ¿no? Esa es la iglesia. Y con un propósito, no es donde dice así, no tenemos nada que hacer y ahí estamos. No, tenía que ver con el propósito con el que Dios constituyó la iglesia. Las figuras que después vamos a ver tienen que ver con eso, ¿no? Desde ese momento se llamó a la iglesia asamblea o congregación. De ahí surgió el famoso dicho que acá dice, vamos a la reunión. En vez de vamos a la iglesia, vamos a la reunión. En el siglo XIX, John Darby, al ver la Escritura, fue iluminado por el Espíritu Santo y ve que los cristianos son miembros de la familia de Dios. Pensar que tantas cosas están escritas ahí, ¿no?
pero él se avivó ahí, fue nombrado y se da cuenta que la iglesia no es de ladrillo ni una simple reunión, sino una familia. Y era Dios que también nosotros entendamos que eso es así. La más importante del mundo, más que la de uno, la del otro, es la familia más importante, la de Dios. ¿Está bien o está mal? ¿Verdad? ¿Cómo puede haber otra familia más importante? La de los otros son de pecadores. La nuestra, la de aquel, la del otro, la familia de pecadores. Y hay que respetarla y cuidarla, todo lo cristianamente posible que nos fue mandado a hacer, que es la familia más importante y única de Dios. ¿Sí o sí? ¿Cómo va a ser al revés? No piense, si Dios es el padre de esa familia, ¿hay algún otro más importante que Dios? Sea quien fuera, en este planeta y en cualquier donde se encuentre, sea un arcángel que tenga familia, la más importante familia es la de Dios. Y Dios tiene hijos en este planeta y en todos los lugares donde Él hizo hijo, llamado hijo. Él con su imagen nunca pecado, y dentro de esa familia estamos metidos nosotros. ¿No? Y esto ya llevó que la familia de Dios. Pues sí es cierto que nosotros somos la familia de Dios, no creemos, habría que practicarlo. Los parientes jamás se visitan, el primo, la hermana, cerrar la puerta, ¿no? Y así, bueno, son parientes. Y nosotros, claro que nosotros nos miramos medio así, ¿será hermano? ¿Será así? ¿No? En otras palabras, o nos faltan muchísimo, o simplemente nosotros no somos la familia de Dios. Porque si somos, tiene que estar todo abierto, porque la familia es de Dios y el Padre está mirando allí qué hacen los hijos de Él del uno con el otro. Porque de nada, no adelanta nada que vengo y le canto himno en un cierto lugar y bla, 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 y después mi hermano no lo quiere. ¿Cómo? No lo invito, no lo llamo, no nada. No tenemos relación de hermanos, así de socios de un club, y si no es del cartel donde yo estoy, y el otro parece que no es del mismo club, y no es algo en la mano, ¿cierto? Si es la familia de Dios, todo eso tiene que ser restaurado. Ser real, porque ahí no hay distinción. Si soy hijo de Dios de verdad, los otros son mis hermanos, me gusta o no, los otros hijos de Dios, ¿no? Y yo los tengo que tratar como tal. O sea, me debe interesar, y yo diría que más que un hermano carnal. Un hermano carnal, si no se convierte, yo tengo 5 hermanos carnales, yo sé que si no se convierte. Y si lo quiere, todo lo que quiere, y lo más importante, con lo que voy a ver siempre, tiene que ser los hijos de Dios, mi hermano, yo sé que no me... Claro que entre todo eso que dice ser hermano, hay muchos que no son hermanos. Son religiosos, nunca nacieron de nuevo, pero a partir de un mundo que se cristiano igual, empezando por lo que sí son. ¿No? ¿Entienden, no? El problema es, ¿quién puso eso? Los hijos de Adán en el Espíritu Santo, que es lo que muy bien. Se instauró allá por el siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto? Somos la familia de Dios. Desde ahí se puso en boga el término, ¿no es cierto?, que hasta hoy se llama los hermanos. Se llamaban hermanos, claro, son familia de Dios, hijos del mismo padre, son hermanos. Pero no hermanos de hermanos, sino hermanos del sello. A este se le prendió la lámpara del ser, de amarse, de ayudarse, de la comunidad. Si estos son los hermanos, con esos hermanos se va a ver por la eternidad. Con ellos tendrá que gobernar, reinar, etcétera, etcétera. Si sigue hermano, ¿no? No se vuelve a atrás. Tendría que ser así. La otra cosa que en el siglo XIX, John Darby, más tarde en Suiza, la iglesia conocida como los hermanos, en Suiza surgió esa iglesia, los hermanos. Trataron de eliminar la denominación y cómo ya, digamos, somos hermanos, punto, los hermanos. No, la iglesia de este, porque los otros le ponían otros nombres, la luterana, la de esto. La luterana venía con un hombre, con una persona de ustedes. La otra, la reformada, la presbiteriana. Esto, nosotros somos hermanos, punto. Con el tiempo se dividió esa iglesia hermanos libres. Los hermanos quedaron. Se formó la otra iglesia, los hermanos de Dios. Pero ahí
Una de las cosas que se reformaron y que se introdujeron, formaron presbiterio. Los hermanos libres, el gobierno de la iglesia de los hermanos libres usa presbiterio. O sea, los ancianos son los que gobiernan. No hay un solo pastor, ¿no? Un grupo de ancianos que esos son los pastores, ¿no? Y gobiernan. Hicieron bastante fuerte y ellos que entendieron por la palabra de Dios y lograron hasta ahí. Les faltó el resto, porque son todas parte de un rompecabezas que se iba restaurando. Sigue el asunto. Dice los hermanos, esta iglesia de Suiza, los hermanos se dan cuenta que la iglesia es un cuerpo, que tiene muchos miembros y una cabeza, la cual es Cristo. También perciben que este cuerpo tiene diversas funciones y sus miembros son independientes con total dependencia de la cabeza. Todos los miembros son sumamente necesarios en todas las actividades del cuerpo. Un cuerpo activa entero. Nunca va una pierna sola de un lado y deja el resto del cuerpo ahí, ¿no? Logran darse cuenta de que los beneficios ganados por la cabeza de Jesucristo en la cruz se reciben y se comunican en plena comunión y unidad. O sea, ¿cómo se comunica la gracia de Dios, el Espíritu y el crecimiento? En comunión y unidad. Con lo presente en el Espíritu y con lo no presente, pero siempre en el Espíritu, se va comunicando, porque se tiene que entender, declarar la bendición de Dios. El otro es lo mismo que para mí, para el otro que está en la China, en el Japón, en Canadá, donde sea que esté. ¿Está entendiendo, no? Y eso lo tienen que entender, miembros del mismo cuerpo, hermanos de uno, hijo de Dios igual que yo, con el Espíritu Santo, y que esté lejos, Dios lo ve todo uno. Y todos tienen una función donde sea que nosotros estamos recibiendo entendimiento, y si algo crecemos, es porque estamos cediendo a estar unidos y a querer hacer lo que Dios, y entonces nos encontramos. Porque ceder es abrir la puerta al Espíritu de Dios, ceder a la palabra, y abrir la puerta al Espíritu de Dios, al crecimiento, a la responsabilidad, a todo lo que Dios quiere. Ahora, en cuanto a eso, después estaba, no, pero me dijeron que no, y no por esta tradición, y no por lo otro, no porque aquel Papa dijo, ahí la arruiné. Hermano, ya no podemos más, y quedamos lindos, muy lindos con el sistema, pero con Dios es plenamente libre para el propósito de Dios. Siempre crecer fue una incomodidad y un pago de precio con lo que hay que dejar. Porque los que se quedan, le van a sacar lindo el cuero, sino que lo persiguen y le pegan y lo echan y lo hacen quedar mal para justificar su posición. ¿Cómo es eso? Lo que los católicos llaman a los protestantes, pues sí, para justificarse ellos, bueno, los perseguimos porque estos son todos herejes, son del diablo. No es la verdad. Solo que crecieron un poco los otros. Los otros, cuando se salieron gente de la reforma y crecieron, los reformistas hicieron lo mismo, recibieron la reforma y crecieron. Y siempre se da así. ¿Entiendes? Claro, pero el otro no se banca, y ellos está chato ahí, y está tradicionalizado, y ahí no sale, y el que creció y quiere avanzar va a ser criticado, sacado del cuero. Sí, porque los que salieron de nosotros no eran de nosotros, decían de lo mismo que todo. Y claro que hay los herejes verdaderos, los sectaristas, claro que hay eso, pero eso es lo que tiene que confirmarse por la palabra. Mientras que se ajusta a la palabra cada vez más, ese se está afirmando en el propósito de Dios. Y en el Espíritu de Dios obra cristianamente cada vez más cristiana. Habla mejor, se comporta mejor, obra mejor, etcétera, etcétera. Siempre mejor. No se arregla ni insultando, ni maldiciendo, ni matando, ni hiriendo a nadie, que sería demostrar que estamos allá todavía. ¿Me entienden, no? Sino con lo mejor, al contrario, orando porque los que no entienden, para que entiendan que Dios les dé la oportunidad, y si después de Dios dársela, ellos no quieren, ellos son responsables de Dios. Y uno no puede hacer nada, pero sí tiene que orar, entender, pero mostrar cada vez si de verdad uno ha crecido algo, más cristianismo que el de nosotros, porque enojarse no adelanta ni mejor. Y a todo eso se tiene que enfrentar y que va a crecer. ¿No? ¿Entienden, mujer? Si usted ve un grupo de nenitos chiquititos así, y usted va grande, los nenitos grandes no lo van. Ahora se meten en un grupo de jóvenes, y
Y los jóvenes llenaban, porque los jóvenes quieren son los pobres. ¿Sí o no? El otro más grande dice, no, y este es un viejo. Por más que le doblen todo a ellos, pero ellos se sienten cómodos entre ellos. Uno que creció ahí, igual, tenía que ser ancho de en todas las cosas pasa eso. Y el otro lo único que puede hacer es comprenderlo, porque tarde o temprano esos jóvenes de hoy van a crecer, no se igual que el otro, y le vamos a dar. Bueno. Y es cierto que uno tiene que condescender hacia los otros sin dejar, o sea, condescender para entregarle crecimiento, para darle de comer y que crezca, no para ser igual que él. Yo salí de eso que sí. Si no, yo le quedaba enano a él. ¿Entiendes, verdad? El crecimiento es para ayudarle al otro a subir, no para yo bajarme y hacerme igual que el otro, no. Para levantarlo a través del ejemplo de los mejores que los otros quieran, porque la vida es así, un camino hacia arriba, no todo lo que entonces las oposiciones siempre las va a haber, lamentablemente. Y todo uno cuando la ve, ¿por qué se pone? Y no encaja con nosotros, no van a decir porque la Biblia dice, no encaja porque esto está tal, a nosotros nos dijeron así. Como si eso fuera algo, fuera una autoridad. Pero si no se está dando cuenta que es mentira y ve clarito. Miren, si Lutero viendo clarito no decía nada. Nunca más Dios lo iba a alumbrar. ¿Para qué Dios va a alumbrar gente y después no va a alumbrar? Un montón de gente va a seguir igual porque Dios te alumbró. Pasó en el tiempo de Jesús. Jesús cuando vino se encontró con gente que tenía que saber todo y ya identificarlo a él. Porque la profecía lo decía. Y esta gente era nula total. Cuando recibieron bendición del profeta, tras profeta Dios le habló y los registros estaban y ellos no creyeron. Entonces cuando empezó a hablar tampoco. Y creían los beneficios, ¿no? El pan y los peces, eso sí, saname, liberame, pero no me enseñé nada porque yo acá soy judío fariseo, el otro era saduceo y bueno, y el rabino dijo así. Y la verdad de Dios, y la luz venía para que salga de ahí. Y ninguna obra como bendición, liberación de demonios, sanidad y qué sé yo, quita la responsabilidad ante la luz. Porque uno puede ser contra sanado, liberado, qué sé yo, pero si no se ajusta a la verdad, sigue igual y te perderá igual. Al contrario, le pesa todo eso, fuiste sanado, liberado, y no le diste bolilla al que te sanó y dejó todo esto. Te va a decir el Señor a eso. Porque a esa persona lo único que le interesó es aliviarse de su problema, nada más, no cambiar. Y Cristo vino para hacer una nueva criatura. Una nueva criatura es adentro, de espíritu, de cerebro. Una nueva criatura con relación al mundo, porque el mundo hizo millones de esclavos del pecado, de oscuridad, de tinieblas. ¿No? Dios nos ayude. No estén pensando en la llovizna. Una simple gota que no hay que hacer. Dice en el siglo XX. En el siglo XX se reconoció que la expresión nuevo hombre se refiere a ese cuerpo, no necesariamente a un individuo. Si bien uno también es nuevo, pero tenemos que reconocer que solo un miembro nuevo del cuerpo, pero no todo el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo y Iglesia. Perfecto, ¿cierto? Siempre vamos a tener que distinguir en la Biblia la parte individual, personal de la corporativa. Y cada vez que se refiera, se habla de la Iglesia, está hablando corporativamente. Uno es un individuo y al mismo tiempo un miembro de un todo. Si uno no se ve así, está errando. ¿Están entendiendo, no? No somos individuos independientes, soy cristiano, no sé, los otros no tengo nada que ver, no existe eso. Tengo que recibo los males y los bienes de todo lo que el resto del cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Para bien o para mal, es así. ¿Entienden? Que estoy injertado. Y junto con ello algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. La parte mía. Los demás están esperando la parte mía.
Yo también estoy esperando la parte de los otros, pero los otros se la ponen a un problema de ellos y después yo tengo que poner la parte mía. Se espera eso. ¿Está bien? Está mal. No, porque eso hace el cuerpo. Pero no es responsabilidad, hay que darlo, etcétera, etcétera. Y Dios apresura eso. Dios quiere hacer cosas y no lo va a hacer sin su cuerpo y en las condiciones que Él quiere. Una vez que a este cuerpo se lo debe vestir de santidad, cuerpo de Cristo, ¿no? De justicia y con la armadura de Dios. Más adelante va a venir justamente un tema que se llama la armadura de Dios, que es para lo personal y para el cuerpo. El cuerpo este de Cristo, el cuerpo que hacemos, tiene que tener puesta la armadura de Dios. El diablo contra una iglesia unida, funcionando, no puede hacer nada. Si bien contra un individuo tampoco, si se pone como tiene que estar y depende de la cabeza de Jesucristo, porque Dios le ampara, pero ese individuo como individuo no puede hacer mucho porque no lo son. Necesita el cuerpo está parado. Y un solo miembro no suple el cuerpo. Si bien Dios lo usa en su rol, en el don, la gracia que Dios le concedió, pero Él no es todo el cuerpo, es el miembro del cuerpo. Y si puede estar protegido, no hay ahí. Porque los otros tienen que decidir primero. Uno es la cosa. Si dos de vosotros, el principio de unidad empieza ahí, ¿no? Pero si puede ser un poquito más que dos, ¿no? Pero alguna agarrándose del texto, porque el texto encima de la unidad, el principio de unidad, dos de vosotros se pusieron de acuerdo. Y bueno, estamos acá. Tenemos que ser un poquito más que dos, ¿no? Claro. No, vámonos. ¿Qué hacemos? Muy bien, claro, porque la iglesia dice ser millones, y yo sé perfectamente que no son necesariamente todos los que dicen ser, pero tienen que ser humanos. Pero de cada uno depende, ¿no? Sigue diciendo ahí, en el nuevo hombre corporativo no hay lugar para el yo ni para ningún individualismo, ya que en él Cristo es el todo y en todo, como dice Colosenses 3:11. Teniendo en cuenta esta progresiva revelación, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo sobre por lo menos 6 figuras o conceptos que vamos a ver de la iglesia que son los que tenemos ahí. Noten que ahí tenemos primero A3 y B3. Familia. Empezamos con el primer concepto que aparece en el libro, todos estos conceptos de iglesia, incluyendo el nuevo hombre, que sería el séptimo, y también la armadura de Dios, todo aparece en el libro de Efesios. El término familia, los cristianos que han nacido de nuevo por la fe, que son hijos de Dios, tienen a Dios por Padre, y entre ellos son hermanos. Esto es una realidad. Esta es la familia verdadera y eterna de la cual ahora participo. Uno por haber recibido a Cristo, ahora es mi hermano, y hijo de Dios, por tanto hermano. Si es hijo de Dios, sí o sí es hermano. ¿Están entendiendo? No es que soy hijo de Dios y ahora soy hijo único. No. Tenemos hermanos. Para bien o para mal tenemos hermanos. El otro término que se encuentra, ¿no es cierto? Todo esto, si ustedes lo quieren leer, pueden leer Efesios 2. Alguna vez lo hemos leído. Y allí dice, así que ya no soy 2:19, ¿no? Extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y esto de conciudadano de los santos tiene que ver con pueblo. Conciudadanos que somos ciudadanos junto con otros de los santos. Esto ocurre a nivel planeta Tierra y universal. Los santos, donde sea que se encuentren, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios tiene una nación especial como tuvo la tierra con Israel y cuya capital es la nueva Jerusalén. ¿Cuánto la Biblia así? ¿No? También de la Jerusalén de Israel terrenal. Este país tiene leyes y normas propias que lo rigen y deben ser obedecidas. Antes de obedecer, primero conocida, luego obedecida. El tercer término que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es asamblea, que viene el significado de la palabra de la antigua iglesia, que se retiraba a los llamados a una asamblea congregación entre los griegos. Luego se le atribuyó específicamente el culto cristiano. Varios de los pasajes de la
Biblia hablan de eso, de la asamblea, cuando se reúnen. Así que familia, pueblo de Dios, alrededor de los santos, también se reúne para ser instruidos. La idea de la instrucción esa es, ¿no es cierto?, no dejen de congregarse para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero se afirmaron el cuerpo, la familia, eso estimularnos al amor, y ahora todos juntos muchachos a la obra, saliendo de la puerta de la. O sea, todo lo que demande dentro del mismo pueblo de Dios y en el mundo la misión que tiene que cumplir la iglesia. Esa es la idea de para qué congregarse. Si la congregación no cumple ese orden, ¿para qué existe la congregación? Es correcto no dejar de congregarse en el sentido bíblico. En el sentido bíblico es, no voy a dejar de ir al entrenamiento porque después voy a salir a la cancha. No voy a dejar de ir a la instrucción militar porque después me van a mandar a la guerra. Ese es el sentido bíblico. ¿Están entendiendo? Porque ir en una instrucción para después ir a un baile, no tiene sentido. Va a seguir igual y nada, pero yo voy a la instrucción, y lo que necesitamos es soldados para la guerra. La colimba se hacía, ¿para qué se hacía la colimba en la antigüedad? Hasta hoy el soldado no sé si hablaba, y se ve para ir a la guerra. Que se ve que no sé para qué lo mandaron si no se ve para la guerra. Pero bueno. Claro, ahí está el resultado, ¿sí? La instrucción es con una finalidad, y lo mismo de la asamblea. Para preparar gente para algo. Luego ese algo tiene que sí o sí existir. Un templo, dice, alude al hecho de que Dios, por su Espíritu Santo, vive o habita en sus hijos, dentro de ellos, en lo personal, individual, tanto como en el sentido de comunidad corporativa. Desde esa posición interior el Espíritu le habla, guía, consuela y manda al cristiano. Lo tiene mucho, ¿no?, a través de los cuales Dios se expresa. Y la Biblia sirve para confirmar eso. Alguien dice, Dios me dijo esto, bueno, vamos a ver si la Escritura confirma, ¿entienden? Porque yo digo, Dios me dijo que Juan me tiene que dar $1,000, es mentira. ¿De dónde va a sacar? ¿No es cierto? Pero Dios me dijo, ponerlo a Dios de por medio. Pero se dice eso. No dice así, se recto, se dice, no, el Espíritu dijo, y resulta que nada que ver. La única forma sincera, verdadera, es con la palabra de Dios que puebla la cosa, ¿no es cierto? Y saca la luz. ¿Qué es verdad? Que de ahí lo importante es la instrucción. Que lamentablemente es una transferencia grande de la Iglesia de toda América Latina, por lo menos, falta de instrucción. En el asunto de que la letra mata y a mí me enseña el Espíritu, pero el Espíritu me enseña a través de la Escritura y de los medios que Él estableció para hacerlo, para verificar y controlar. Y había más de uno de esos le he dicho, ¿no? Y vos sabés, a ver vos qué te enseña el Espíritu. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Una pavada, una insignificante. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos tiene el Antiguo? No son. Y eso que es una pavada. Dios no nos va a demandar a nosotros por saber la cantidad de... Pero hay algo que no es. Por ejemplo, ¿qué dijo sobre esto? ¿Me explicaron ahí en el pizarrón a ver si vos sabés? No. Y entonces, ¿qué es? El Espíritu no te enseña nada. O vos no lo escuchás, o se quedó ronco diciéndote y vos... La justificación, el Señor me dio. Solo para que no lo otro. Eso es un error tremendo y así es, ¿no? Porque al final no se hace la voluntad de Dios. El término esposa, el concepto de esposa. La Biblia dentro de ese libro tiene varias figuras. Todo quiere decir algo de la iglesia, ¿cierto? Esposa, la figura hace énfasis en la relación íntima que tiene la verdadera iglesia con su esposo Jesucristo, de cuyo amor sincero y real viene en la reproducción de los hijos. O sea, no va a haber una real reproducción sincera si no hay la esposa verdadera para tener hijos como Él quiere. ¿Qué clase de hijo va a tener el Señor? ¿Con qué señora? Tiene que ser con una señora acorde a Él, que entendida en sus términos
y con la cual engendra a través de su semilla, su semen, que es la palabra de Dios, hijos verdaderos, pero a la manera de él. No religión es mucho. Necesita Espíritu Santo en acá para atravesar religión. Y Jesús dice, que poner un nombre cristiano, bla, bla, bla. ¿Me entienden? Y uno mira la ley de religión, nada que ver con hijo de Dios. No solo porque no sabe nada de la Biblia, no tienen el Espíritu, no tienen el carácter del Espíritu. No tienen la vida de Dios, no les representa a Dios. Son mundanos religiosos, capaz que van y vienen, y si ellos son cristianos, eso sucede en todo este mundo, en Europa, en América. Gente que dice ser sin ser. Ellos le pusieron así, le instruyeron. La tradición le formó. Y le subieron ciertas cosas de memoria. Esto ya estaba como todo cristiano. Esa no es la esposa de Cristo. Con esa Cristo no puede formar verdadero hijo de Dios. Pero verdadero hijo de Dios viene de gente del Espíritu, gente de la palabra, gente de compromiso con Él, que se mete, comparte todo, y en esa comunión se engendra, igual que los matrimonios. ¿Cómo se engendra los hijos? Se engendra, se mete la cosa. ¿Entienden? ¿Cierto? Se imparte por la palabra, pero viene de una comunión real, de una entrega. Que si eso Dios no lo ve, dice, esa no es mi Señor. Con eso, con mi hijo me lo. Bueno, Dios tiene hijos con lo que se va poniendo. Porque Dios tiene hijos como Él. Y se supone que la señora esa, a través del cual mi gente de hijos, tiene que ser bastante como Él, pues, ¿no? Y lo que Él le ha entregado, Dios le manda lo que nos entregó. No es lo que no nos entregó, porque es lo que nos entregó. ¿No es cierto? El interés, si es lo máximo a Él, todo eso. Si la esposa está condicionada a seguir a su marido donde él esté. Los dos quisieron ser uno. Y esto es hasta que la vida no haga. Con Cristo es por la eternidad. En el matrimonio natural es hasta que la muerte los separe. Y con Cristo es por la eternidad. Y no tiene otra señora que no sea la manera de él. Si no sería cualquier cosa. Eso es espiritual y sería bueno que lo entiendan más. Y dice, ¿cómo es que no sale el hijo de fulano, mengano? Dicen que fulano y mengano vive para Dios. O simplemente ese niño cumplir la ley. ¿Qué va a hacer? Puede ser que sea religioso, pero no. El hijo verdadero de Dios van a nacer de la palabra, del Espíritu y de una vida que lo cambia todo y que la verdad de Dios. Que lo único que sostiene no es una cosa de Dios. Muy bien. Qué lindo todos estos términos. Mira que uno lee familia, esposa, pueblo, entonces, aleluya, no entiende. Pero que todo eso es compromiso. Todo eso es compromiso. O es como dice ahí o no es. Porque si no sería una adulterio, si una esposa que no es, y vive con otro, su mente está en otro lado, su corazón en otro lado, tiene otros problemas, está ahí botado en otra cosa. No es. Cristo ni el chiste que una señora así. Corporativa, todo por la cancela través, su máximo interés, su esposo. Bueno, puede ser de otra forma. Bueno, dice, de esta ilustración se notó la importantísima relación que deben tener los miembros de este cuerpo celestial de Cristo, que tienen que funcionar reconociéndose y respondándose mutuamente para que juntos y en plena comunión con la cabeza manifiesten la gloria de Dios. Y el mundo tiene que darse cuenta y decir, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente ordena algo, dice algo, se ponen de acuerdo, entienden quién es Dios y luego le acuerdo. O sea, Dios se manifiesta a través de ellos. Así empezamos los apóstoles el día de Pentecostés. La luna del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. No se podía evitar, ¿no es cierto?, ver a Dios ahí en la cosa y qué le pasa a esta gente. Lo que estaba ocurriendo nadie la podía parar. Claro, la gente dispuesta a meter combate y todo, a pesar de la persecución y de lo que sea que se ponga en contra, llevar a cabo. Yo no podía hacer eso con otro, con cualquiera, así como que me entregaron y se entregaron. El bautismo me entregaba una edad, el amor, la fe, todo lo viejo, el viejo, nuevo hombre quiere decir eso, nuevo. No, el mismo viejo disfrazado, no. No es. No es que cambió de ropa y sigue igual. No, es uno nuevo, nuevo hombre. Y
nuevo hombre es Cristo cabeza. Él dirigiendo, él mandando, sí Señor, amén Señor, y nada más que eso, sí Señor, y el Señor. No que igual, que vamos a ver, y aquel dijo este. No. Ahí, el estilo no falta y todo, eso es el nuevo hombre, eso es. Y este cuerpo, todos entienden eso. Cualquiera sea la función, pero entienden que todo el mundo para nosotros religión y solo espíritu, y quieren eso. O sea, adentro aman y están contentos. Están enojados, ya marcar, y aquello, y millones de otros compromisos. No, eso es hambre y sed de la verdad, de Cristo, de la santidad, de la justicia, de la humildad, de la paz, del gozo de Dios. Hambre y sed de eso, quiero eso. Todo lo otro ya lo vi en el mundo. La mentira, la falacia, todo lo tramposo, todo lo temporal que dura 5 minutos, ya lo vi ahí. En la película esa ya la vi muchas veces. Yo por la ve todos los días cuando lo ve ahí. Cuando le ve sopa con el mismo menor del Señor, no. Dios no se engaña. Dios nos habla clarito. No se lo reconoce, ¿cierto? Y Él no quiere, ¿qué va a hacer? Porque por todo esto hay que orar y luego tomar. Dios le exige a cada uno medidas, ¿no? En relación a lo que va al mundo. Y ya lo tiene que mirar diferente al otro. Y qué vamos a hacer, y todo eso tiene que ser así. Pero Dios espera algo. Uno dice, de los que no están siendo ministrados porque no están, o que pertenecen a otro grupo, qué sé yo, y bueno, habrá que orar porque Dios los bendiga y les envíe la misma luz y se den cuenta. Pero mientras, ¿qué hacemos nosotros que recibimos? Y es la decisión nuestra. Nadie la puede quitar. Y está en cada uno de nosotros. Los acuerdos, todo lo que se logra en comunión en pro de la palabra de Dios para lograr lo que Dios quiere. Puede ser que mañana no se muera o que llegue hasta el fin, vaya a ser. Pero todo eso lo decide Dios mientras no se decide ir como a Dios. Amén. Sigue la cosa. Dice especificaciones. Las 6 ilustraciones que la Biblia da de la iglesia son en principio posicionales, todas entran en el comienzo, ¿cierto? Lo que Dios designó en su perfecto plan eterno que los cristianos fuesen. Las 3 primeras se realizan experimentos en el mismo comienzo del ingreso al reino de Dios, no así las 3 últimas, que aunque están en el propósito divino, no se cumplen de inmediato, ya que estas requieren de compromisos más delicados y de mayor seriedad o madurez espiritual, que solo se logran con un crecimiento y desarrollo en forma progresiva. Ni bien nació parte del pueblo de Dios, ni bien nació parte de la familia de Dios. Como decía un bebé, hijo de Dios. ¿Entienden, no es cierto? Ni bien nació, puede ir a la asamblea. Los judíos llevaban a los cristianos, sus hijos de chiquititos, de la verdad que fuere, todos van a la asamblea, participan de la asamblea. También. ¿No es cierto? Ahora lo otro, el tipo de familia, por ejemplo acá explica, ¿no es cierto? El énfasis es que todos son hermanos, como cualquier familia, aun cuando fueron niños, ¿no es cierto? Los niños sabemos que se pelean, vemos que los payasos, ¿no? Pero siguen siendo hermanos y hijos de Dios, nada quita que eso sea así, a pesar de la capacidad que ellos tengan solo para ensuciarse con todo. En el concepto general del pueblo, el cristiano es visto como ciudadano de una nación con características especiales y únicas. Le dan el DNI y bien nació, el sellito de la pata y el dedo, ¿no es cierto? Así ocurre en lo natural y en lo espiritual también, de donde cualquiera sea su edad y madurez, todos tienen la misma edad de Jesucristo y sin distinción todos son ciudadanos de los santos. En la asamblea se congregan todos, cualquiera sea su edad, para oír y aprender, así como para expresar su corazón a Dios. Este es un lugar de desarrollo y entrenamiento en los propósitos de Dios. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se ha distorsionado el concepto, convirtiéndose en un grupo social religioso con reglas superficiales, sin principios serios, que solo entretiene y no deja crecer, ni avanzar a nadie, cuando su función original debería ser la de vincularnos al amor y a la buena obra. De los 6 tipos de ilustraciones que la Biblia usa para revelar cuál fue lo destinado por Dios para la Iglesia, las 3 primeras, familia, asamblea y pueblo, son de carácter básico y general, donde se incluye a todos sin más condición que la de haber nacido en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Las otras 3, templo, esposa y cuerpo, se caracterizan por su exclusividad,
donde no se incluye a cualquiera, sino a los que llenan los requisitos, los que se consagran y se disponen a pagar el precio requerido, ya que el cristiano debe crecer y progresar espiritualmente, sobre todo hasta alcanzar lo posicional. Esa es la idea que tenemos. Nadie se casa de bebé. ¿Usted era un bebé en un casamiento? Aunque en estos días no me extrañaría, ¿no? Bueno, a lo mejor están las cosas malas. Lo cierto y lo normal es que no se podría casar nunca. ¿No es cierto? Sin embargo, dice, si no hay desarrollo y madurez, los privilegios que promete la posición en Cristo se pierden. No la salvación, pero sí las coronas o premios, ya que a esto Dios le ha puesto condiciones. Todo lo que es premio que se tiene que ganar está condicionado. ¿Sabían que era así? Una condición. De no llegar a las condiciones, eso no podría. Voy a leer Romanos, capítulo 8. Dice 17 y 18. Mis hijos también herederos de Dios. Amén, aleluya, dice la iglesia. Y coherederos con Cristo. Amén, gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él. Ya esto va a ver. Aleluya. Total. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo es juntamente con Él y si no, no funciona. Está agarrando. Muy bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las de la gloria venidera que nosotros debemos manifestar. Si nos hablaba de las aflicciones de ese tiempo, era persecución y todo lo que a él le ocurría y junto con el cristiano, al resto de los cristianos, que nosotros nada que ver. ¿No? Las aflicciones de nosotros acá somos de los propios pecados nuestros, macanas que hacemos, y vienen, ay, me pasa esto, y de los propios macanas. ¿Sí o no? Por aquello tenían aflicciones por predicar a Cristo, por hacer la voluntad de Dios, eran perseguidos por el diablo, incitaba tanto a los políticos como a los religiosos para que persiguieran lo que hacían. Si estos cristianos eran solo religiosos, nadie los iba a perseguir. El Imperio Romano estaba contento, había montones de religiones, estaba contento el Imperio Romano con todas las religiones. ¿Y quién inventó la libertad de culto así, tipo hoy, fichero de culto? Los romanos. Ellos tenían religión de esta, de la otra, incluidos los cristianos y los judíos. Siempre y cuando no hagan bien, está todo bien. Era en lo que a ustedes se les ocurre, decía el Imperio Romano. Ahora, ¿por qué los perseguían a los cristianos? El diablo lo da mal. Pero la verdad se pone la mentira y bueno. Pero si usted tiene que decir, los tres aspectos de familia, asamblea y pueblo son básicos, preparatorios y conductivos para poder llegar a los tres siguientes, que son grados superiores que solo se cumplen cuando se crece y madura, ya que requieren de progreso sin dejar los fundamentos de la vida. Se tiene que crecer como hijo de Dios, como pueblo, como asamblea. Sucede igual que en la vida de cualquier persona, la cual tiene varias etapas, primero un embrión, luego un feto, luego un bebé, luego sigue como niño, luego como un adolescente y termina siendo una persona madura. Un progreso, ¿entienden, no? Si no se llega a la madurez, muchísimos roles y privilegios jamás se concretarán y por la misma razón nunca se perpetuarán, o sea, se desprenden. Capiche. Es muy llegar a la madurez. Porque en ese estado es que Dios puede usar los medios. Y esto es lo que estaremos siempre ahí sin niños, todo muy lindo, pero no hay preso. Empezamos con la figura del templo. La figura indica que el cristiano fue elegido para que habite Cristo por la fe o el Espíritu de Dios. ¿Para qué quiero que habite Cristo por la fe o el Espíritu de Dios en mí? Si no es para que me mande, me enseñe, me guíe y yo sea el instrumento de él. Que él maneje el carro, o sea, a mí mismo, y yo vaya donde él diga. ¿Para qué va a vivir en mí? Si yo venía a una bici de voz. ¿Me explico? Y eso es cada uno de lo que dice. Porque hoy en día, como doctrina, así, como dicho lindo,
Tenemos el Espíritu Santo, listo, y hablan lengua y tenemos el Espíritu Santo. No es que te para de volver. El problema es si de verdad tenemos el Espíritu Santo, tenemos el instrumento y llamado a eso, me tengo que preparar. Dios tiene que poder contar conmigo. Quizás recién entró, recién tiene el Espíritu Santo, pero tiene que ir creciendo y botándole todo lo que es de Dios, estando media hora antes cuando van a dar las cosas que tiene que hacer. No llegando tarde ninguna de todas esas cosas. Por el Espíritu, porque a Dios es el Dios. ¿Quién manda en Cristo? ¿Quién es el más grande de Cristo? Y a eso yo le tengo que amar y luego andar como él dice, y etcétera, etcétera. Porque no es una religión. Los pastores no me van a decir nada. ¿Entienden, no? Ninguno miembro, al contrario, por más que lleguen al último momento, yo estoy lindo, me llevan mucho, van a decir nosotros vamos a decir eso, que Dios me guarde. Pero Dios es el asunto de Dios, porque el interés, ¿cómo soy yo para con Dios? Dios dice, mira, esto ni bolilla me están dando. Y yo aquí le di las cosas a ellos. Sacrificó gente. ¿Sabe que Dios para mandar bendiciones sacrifica gente? Porque Dios lo hace todo a través de gente, ¿sabía? ¿No? Usa gente. Manda. Y de ahí empiezan a aparecer cosas, bendiciones. Y nosotros damos como una persona así, que caiga así, ¿no? No queremos ni hacer ni siquiera Dios espera algo, porque después Dios va a levantar. Lo hizo en todos los tiempos, a los que le dio no lo agarraron, se lo llevó a otros, se lo rompió el fuego. Nunca más. Y nosotros no tenemos que no pase eso a nosotros. Tiene que ver con cuánta bolilla de verdad podemos generar. Dice el asunto del templo. Esto ocurre a nivel individual, también corporativo. El espíritu mora en uno como individuo, pero corporativamente junto con los otros. No lo puede sacar de encima de la boca. Sí o sí, lo que tiene el Espíritu Santo, tenemos que orar en el mismo espíritu. Esto ocurre a nivel, dice, lo individual ocurre primero, es el comienzo, pues todo creyente verdadero fue sellado y bautizado en él y por el Espíritu Santo en la regeneración. Pero lo corporativo, aunque primariamente está en el plan de Dios, viene después con el desarrollo y la madurez, ya que este templo corporativo solo existirá dentro de las condiciones que el Señor puso, y como dice el libro de Efesios, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. No tiene otro edificio donde mora su espíritu, ¿no? Uno que bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros sois juntamente, vosotros, y eso me tengo que poner yo ahí, vosotros sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Uno se tiene que dejar edificar, se tiene que dejar que Dios le gobierne, le mande junto con los otros, aceptando todos los términos que Dios pone para ese templo, porque no morar ahí. Vive en ese templo y si no está uno en las condiciones, no es parte de ese templo. Si uno no entiende realmente esto, no puede menos que advertir que Dios, si uno entiende, ¿no? Dios determinó habitar en medio de gente con ciertos principios que el pasaje bíblico citado hace claramente notorio y que deben desarrollarse. Número 1, edificado. Número 2, con base apostólica y profética. Y número 3, descansa en Jesucristo, que es el vida del ánimo, ¿no? Número 4, bien coordinado. Número 5, va creciendo, no es estancado y siempre le veo niño. Número 6, en santidad. Y número 7, juntamente. O sea, no se crece individualmente aparte, no junto con los otros, tirando el carro parejo, con todos los que quieren, porque siempre va a haber los que no quieren. ¿Entienden? Y esa es decisión de son personales, no se puede obligar, no se puede matar a nadie para que lo haga. Pero Dios tiene esta clase de tiempo y otro no tiene. Solo uno decide si yo soy una parte de porque me dejo, estoy yendo edificado. Yo tengo que poder decir las 7 cosas juntamente, en santidad, voy creciendo, bien coordinado, todo eso. Si no, no puede. Dios no tiene un rancho así que se cae de pedazos. No, un templo bien edificado a la manera de, según el arquitecto de arriba, y no hay otra forma. Pero el templo, vieron, era algo espiritual y de principios.
era puro ladrillo así. Eso era un símbolo, lo que hizo Salomón, un símbolo de la iglesia que el Señor se llevó. ¿Quién lo recibe? ¿Qué dice? Cuando dice ahí con base apostólica y profética. A todos los principios que fueron dejados en la Escritura. Empezando por Jesucristo, luego los apóstoles, los profetas que los hubo, nos dejaron en el Nuevo Testamento para nosotros, como iglesia. Principios de la enseñanza. No es la iglesia tal que tiene que hacer eso. Dice, este tipo de templo es el lugar donde Dios eligió vivir y manifestarse y se refiere a gente consagrada. Donde van eso, va Dios ahí. ¿Sabes? Y algo tiene que pasar porque no va a un carro, va a Dios en su templo ahí. Se refiere a gente consagrada con entendimiento que también eligió dejarse gobernar, enseñar, guiar y mandar por el Espíritu que mora en su espíritu. Por eso se tiene que aprender para saber yo a quién le estoy siguiendo. A una iglesia, una tradición, ¿a quién le estoy siguiendo? O a Dios, porque confirmo con la palabra de Dios y me encajo, y mi vida se acomoda a eso, en carácter, palabra, entendimiento, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que encajar. Dios cambia personas. Solo con los que crecen y maduran se puede hablar cosas pertenecientes a la sabiduría de Dios del misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso le lleva Pablo a los Corintios. Solo con los que van a crecer. Porque con otro le habla, no entiende nada, claro, el niño, no agarra aún. Dijo Pablo a los Corintios, vine con comida sólida. Resulta que lo miró, que se sacaba la lengua y el otro, y se peleaba por pavadas y qué sé yo, y tengo que darle leche otra vez hablar del perdón, de la reconciliación, otra vez lo básico, bautismo, arrepentimiento, porque todo eso es básico. El principio es bueno, no de fundamento, pero básico. Otra vez los movimientos. Y tenían dones, los dones no tienen nada que ver. ¿Cómo saben los dones? Todo mal, porque uno que no creció y usa todo mal. Denle un cuchillo a un nene y se lo clava. Lo va a cortar el fuego. Hay cosas que son para gente grande. Y para los nenes denle un sonajero, un patito ahí, ¿no es cierto? Pero no, cosa importante pues se la va a romper. Yo conozco padres que reniegan con los hijos, ¡ay, rompió el celular! ¡Ay, rompió el reloj! ¿Y para qué le dije? Era para jugar y después se lo rompí clutch y otro una nenita chiquitita rompe todo, tira y no le importa qué precio tiene, si sale caro, que trabaje y bueno, pero vio hoy día la modernidad y sí que con tal de entretenerla agarra la computadora, todo cosas delicadas, una nenita chiquitita, aparte de envenenarse y ver lo que no tiene que ver, rompe todo y después el negocio de que tiene que laburar, no hay una educación, y en la iglesia, en el mundo del espíritu, si tampoco uno no se afirma en la educación de la escritura, con las ministraciones correctas, ¿no? Y también hace lo mismo, con todo lo sagrado, juega con lo sagrado. Y eso es peligroso para el niño, que así como un chico se puede cortar con una gilet y matarse, ¿no? En lo espiritual es lo mismo, que se usa todo mal y después de que se aprovechan de algo, es muchos que están bien o pudiendo estar bien, después llegar a tener más demonios que cuando los que traían antes. ¿Cómo puede ser algo cuando van? Claro, manejaron lo sagrado mal, se les dieron el lujo, mal lujo. Y después terminaron mal. No diría pobre, pero pobre. Este tipo de casa de Dios es la que Dios se manifiesta para mostrar su gloria. Una casa de la manera de Dios que fue de personas transformadas. Se aguantan el chaparrón. Lo termino acá y ya terminamos. Lamentablemente la tradición cristiana totalmente falta de revelación. Esta es la última hoja, la 18. Y el ministro capacitado y ungido por el Señor transmitió la idea falsa de que el templo es un edificio de ladrillo, literales, donde hay bancos, púlpitos, al cual erróneamente se le llama altar. El altar era una parrilla donde se moría la persona en el altar, se sacrificaba. El altar no puede ser nunca un lugar donde la gente baila y canta, no sé, o alguien que predica. Nadie se está muriendo. Y
cambio, el altar verdadero era otra cosa. Pero así le llaman. Y es notable que desde el siglo IV comenzó a notarse la edificación de capillas, parroquias, basílicas, catedrales, templos, que se distinguen por sus adornos, símbolos y el tamaño que tienen, sin importar el relleno que tienen. Quien esté ahí dentro, qué linda la catedral. Y le sacan fotos a la catedral, ¿sí? Y si mire, que bla, bla. El otro día mostraban del asunto del Papa todos los cuadros que Miguel Ángel hizo, todos los frescos, no sé con frescos también, los frescos. Ustedes le llaman así a las pinturas esas que se miran, todo eso, sí, el Vaticano. Y lo de adentro, que cada mafioso de adentro. Pero bueno, la tradición enseñó que, aunque no se lo admita, edificar la iglesia, edificar los mal llamados templos, cosa que Dios nunca mandó eso. Pero sí es sabido que sirvió y sirve en la actualidad para que más de un llamado pastor o cualquiera sea el nombre, movido por sus deseos carnales, se va a la gloria del edificio que tiene, haciendo que los pobres ovejas trabajen en frente para tener la iglesia más grande del barrio, incentivando. Yo estoy escuchando en la televisión un pastor de ahí, siempre famoso, ¿no? La televisión, vamos a tener la iglesia de 10.000 miembros y ahora se viene la de 20.000. La de 20.000 miembros, así tipo estadio cerrado, ¿no? Como en una parte. Claro, porque se ve que entra blanquita y lindo que piden, ¿no? Y esa es la iglesia. Y me gustaría saber si los de ahí salen a predicar, en fin, si mandan misioneros, pues sería buena la inversión para que el resto del mundo se entere que, y no para amontonar gente. Pero eso sirve para la gloria de Dios. Muy bien, la gran mayoría de los líderes ni se da cuenta del verdadero templo y su crecimiento, por lo que hoy tenemos muchos creyentes con Biblia, pero totalmente ignorantes de lo que el Espíritu Santo inscribió en ella, cuyas personas apoyan un sistema religioso simpático y entretenido donde Dios no está. Varios pasajes que ahí están muestran justamente que eso pasó en la antigüedad. El templo está, pero Dios no estaba y se lo decían, ahí no está más Dios. Lo dejaré solo huérfano, que no tengo. Y todos los otros seguirían con los pueblos así, y Dios no está. Porque cuando no se escucha a Dios, hay libertad. ¿Entienden? No? Es sabido que la ley o el Antiguo Testamento solo tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ya que el verdadero tabernáculo del templo no es hecho de mano humana y se encuentra en el cielo, cuyo modelo Moisés lo comunicó a los israelitas en forma de símbolo, de figura tipológica y lo llamó tabernáculo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Este verdadero templo que no es de ladrillo es hecho de personas con condiciones y cualidades espirituales probadas, no que digan, sino que reales, que los hace vencedores de instrumentos honrosos que Dios puede usar y disponer para su gloria. Ahí nos trancamos, va a quedar la parte de esposa, cuerpo y etcétera en adelante. El que no compró la carpeta aprovecha y lo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Me gusta esto de... ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Algo que me llame la atención. Ustedes chillen. Esto no está en la Biblia, lo que ustedes chillen. No chillen por chillar. Fíjense que no. Nada, la pregunta. Sí. No, porque una parte se trataba de la iglesia que somos nosotros, ¿no? Y muchas veces yo veo que siempre hermanos que vienen a la iglesia y digo que no entiende nada. Y a eso, por lo que aprendemos, es importante enseñarlo, porque el otro día hubo la Santa Cena y todo, y yo pasé enfrente de una casa. Y este hermano que estaba tomando la Santa Cena estaba re borracho con otra persona. Y yo digo, no critiqué ni nada, pero digo, pobrecito, porque no entiende, no sabe. Porque la palabra del Señor dice, habla también, no tiene nada que ver de lo que
que la de la salvación, por ejemplo, pero como decía el hermano, que es importante que uno tenga encuentro con el Señor y la esposa de Cristo que tiene que ser, que tiene que estar en comunión con su esposo, ¿no? Así que de eso, que lo que aprendemos nosotros podamos enseñar a los que nos vienen, quizás algunos no pueden pagar o no tienen interés en lo que se trata, ¿no? Pero lo importante es que lo que nosotros aprendemos podemos enseñar a los otros para que podamos saber todo, ¿no? Porque como decía... En la medida que se dejen la parte correspondiente, o de alguna manera quizás habría que cooperar para que vengan, que escuchen, para que no le quede su camino que le interese, porque el que no le interesa no va a venir igual, ¿no es cierto? Y sí, bueno, hasta donde se deje quizás explicarle algunas cosas y luego que se deje ministrar, tiene que funcionar los ministerios, ¿entiendes? Pero que se deje. Hay personas que pueden venir a oír, que dicen, no pago, pero puedo oír. ¿Entienden? ¿No? Y eso corre por cuenta personal. Y sí, invitarlos, correcto, invitarlos, insistir en eso, para promoverlos amablemente y hasta donde es posible, porque no podemos obligar a las cosas. Y sí, invitarlos, miren tal cosa, tal día, no se olvide, orar de otra cosa que puede ser uno. Señor, toca fulano, alumbra lo que se dé cuenta que aproveche, porque ahora es el tiempo y ahora se da esto. Puede venir el día que esto no lo necesita. Pero vaya a saber qué razones. Pero los tiempos se dan y una vez que se terminó el tiempo, lo que se da para adelante, chao. Uno cree que todo va a seguir por terminadas las oportunidades, no. Ahora estamos limpios, sentaditos, tranquilos y podemos ir, y si Dios permite solamente, próximo miércoles volver otra vez. Pero eso es ahora. Eso cuánto va a durar no se sabe. Entonces, antes de que deje de durar, por las razones que solo Dios sabe, invitar, insistir hasta ahí, hablarle hasta donde se deje, ¿no? Para que Dios pone por su palabra. Siempre la palabra de Dios algo va a hacer. Pueden hacer preguntas, ministrarlo de diferentes formas, porque también hay que ver la necesidad. Pero sí, correcto. ¿Alguien quiere hacer alguna otra? ¿Sí, Juan? Por ejemplo, invitarlo para que vengan como oyentes, si es que no quieren pagar una carpeta o... Correcto. Y ni hablemos que si hay hermanos que se ponen de acuerdo y entre todos le pagan uno a ese. Recuerden que este seminario le cuenta barato. Pero podría ocurrir eso, que se ponen de acuerdo, vamos, y le pagamos a fulano suponiendo que tenga real interés. Y muchos se anotaron acá y hay como bote que no viene. Y gente que vive cerca. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿cómo es que? Pero bueno, todo eso, bueno, hay que orar por todo, ¿no es cierto? Por los que están, los que no están, que Dios nos bendiga y sí incentivar a que aprendan, que aprovechen la oportunidad que Dios, no un pastor, no nadie humano, Dios nos da hoy. Pues ya vuelvo a decir que muchas cosas que hoy hay, bendiciones de diferentes formas, no van a estar por siempre. Feliz dichoso el que atesora y tiene, que cuando todo se termine esas cosas, haya acaparado y tenga. Recuérdense de las 7 vacas gordas y las flacas. Si José no hubiera administrado bien el tiempo de las vacas gordas, cuando vinieron el tiempo de las vacas flacas, que era una malaria terrible, no hubiera tenido. Pero tuvo durante todo ese tiempo, sobró y tuvo para toda la nación comida. Nosotros debemos hacer igual cuando nos es dado. También aprovechar bien sabiamente, saber administrar, porque después cuando falte, más de uno va a andar llorando, pidiendo. Dice el libro de amor, buscarán, habrá hambre y hambre de oír la palabra de Dios y no habrá. Porque hoy hubo y nadie le dio bolilla. Por siglos hubo y nadie le dio bolilla. Entonces cuando hay un día que agarró y el Señor, no habrá. Ya hubo. Va a venir ese tiempo para profetizar. Que Dios nos ayude y nosotros nos aprovechemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra que hemos podido escuchar.
Ayúdanos a ser sabios, temerosos de ti, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a verificar, a revisar esta carpeta, Señor, para que no haya errores en nuestro corazón, para que nada que no sea de ti se establezca, sino lo que tú quieres decir, lo que tu Espíritu, Señor, nos habla. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por los hermanos que en este día pudieron venir, vencer toda dificultad, y a pesar de la lluvia, poder estar aquí. Bendíganos, fortalece a cada uno. Ayúdanos a estar unidos en comunión plena, a reconocernos como familia, como cuerpo, como pueblo tuyo, a ser uno como tú oraste, Señor, aquel día, Señor, para que nosotros seamos uno como tú eres uno en esa Trinidad. Señor, queremos ser como tú te propusiste y queremos ser hallados haciendo lo que es tu voluntad. Darnos luz y entendimiento y ayúdanos a tener firmeza en nuestro compromiso para servirte cada día mejor, cada día más firme, con mayor integridad. Señor, llénanos de tu Espíritu y guíanos y enséñanos siempre. No nos falte tu pan ni tu consejo nunca, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra salida y guárdanos para que encontremos en paz nuestro hogar. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Saludos. Uy.